Bienvenidos al vídeo repaso de la unidad 7 de la asignatura de Historia de la Comunicación Social, que lleva por título La comunicación en la era del Imperio, la edad de oro de la prensa, años 1870-1914. Se produce una notable transformación en el mundo occidental a partir de la década de 1870. El mundo acelera su industrialización, asiste a enfrentamientos económicos entre las grandes potencias y contempla cómo éstas se reparten territorios en Asia, África y el Pacífico. Los medios de comunicación no iban a permanecer al margen de estas transformaciones de primer orden y conocerán a su vez importantes movimientos de adaptación y modelación de la sociedad de su momento. Los historiadores de la comunicación han denominado este largo periodo, que se extiende hasta la Primera Guerra Mundial, de muchas maneras: edad de oro de la prensa, edad de la prensa popular, de la prensa de tirada masiva, del periodismo sensacionalista y amarillista, etc. Acepciones que todas ellas revelan dos hechos. Los periódicos pasan a convertirse en agentes de primera magnitud en el orden social y son considerados en sí mismos excelentes negocios que rendirán notables beneficios. Es la nueva concepción del periódico como empresa y no solo como instrumento político al servicio de un partido. Pulitzer es considerado el principal renovador de la oferta informativa del momento, debido a la aplicación de fórmulas sensacionalistas aplicadas ya en décadas anteriores en Norteamérica por periodistas como Bennett y otros, en lo que fue el arranque de la prensa de tiradas masivas. Pulitzer fue capaz de ofrecer un producto que se dirigía a unos lectores que iban a componer el grueso del nuevo mercado periodístico de los siguientes años. En 1883, Pulitzer compraba un periódico en ruina, The Wall, y lo vendía al precio barato de 2 centavos para que fuese adquirido por esas parcelas numerosas de población que accedían paulatinamente al mercado de consumo. Sus contenidos se expresaban en lenguaje sencillo y de fácil comprensión, de manera que no fuese una barrera para los lectores menos preparados, incluidos los emigrantes. Ofrecía la información a través de una presentación más atractiva que la de sus predecesores. Ayudado por grandes titulares y grandes ilustraciones, el objetivo es que el diario entrara por los ojos. Durante el periodo 1870-1914 el mercado crece sin parar, más cantidades y más productos nuevos que se quieren dar a conocer y vender, y por tanto susceptibles de ser publicitados. Aparecen productos nuevos, asequibles a capas crecientes de una población a la que hay que aleccionar en el nuevo arte del consumo. El mercado publicitario aumenta su capacidad y empieza a mover elevadas sumas de dinero que representan un atractivo reclamo para aquellos diarios capaces de alcanzar tiradas masivas. La primera agencia publicitaria de la era moderna nace en 1840 en Filadelfia, aunque la verdadera consolidación del sector se produce a partir de 1865 de la mano de J. Walter Thompson, pionero en el estudio de los perfiles del consumidor. Los diarios pasan a convertirse en verdaderas empresas, abandonando el romanticismo típico del periodismo político del siglo XIX. El periodista va alejándose del cliché de criatura noctámbula para ser considerado un trabajador al que exigirle unos resultados concretos y unas obligaciones fijas. Los rivales cada vez son más agresivos y es preciso elaborar un producto atractivo, bien hecho, que logre la compra del público. Ello requiere una organización de todos los servicios, una división en departamentos bajo unos responsables personales. Es necesario mejorar la distribución, incorporar especialistas en marketing capaces de estudiar el nuevo mercado que se les presenta. Los periódicos como empresa registran procesos de transformación en su estructura económica similares a las de otros sectores. Van a experimentar movimientos de concentración, horizontal y vertical, para minimizar los efectos de la competencia. La ilustración empieza a generalizarse en los periódicos en una nueva presentación vedada hasta entonces, la fotografía. El recurso de la imagen iba a convertirse en uno de los principales reclamos y atractivos de la nueva hornada periodística. Tan importante como la capacidad de oferta de la prensa era la aparición de audiencias millonarias que pudieran constituir una demanda efectiva. Se produjeron toda una serie de fenómenos sociales. Los enormes movimientos de migración transoceánica que entre 1870 y 1914 afectaron a más de 30 millones de personas. Emigrantes y campesinos en su mayoría que tratan de huir de la pobreza de sus poblaciones de origen. Estas personas necesitan integrarse de forma rápida en su país de acogida y los diarios posibilitaban iniciarse en la lengua extranjera y conocer las costumbres y fiestas del lugar.
De forma paralela a la migración transoceánica, en la vieja Europa continuaban los movimientos de población interiores. Se acentúa el proceso de urbanización producido por el éxito rural y el crecimiento de las grandes ciudades. Individuos que se incorporan al mercado laboral urbano pueden representar un potencial de lectores de prensa barata y atractiva, pero para que puedan convertirse en lectores fieles de la nueva prensa, debían de concurrir dos fenómenos más. Por un lado, el espectacular crecimiento del número de asalariados que se incorporaron al mundo del trabajo, con lo cual un número creciente de personas pasaban a disponer de una fuente regular de ingresos. Esta condición permitía a algunos de ellos dedicar una parte de su presupuesto familiar a la adquisición cotidiana de prensa. En segundo lugar, estos posibles nuevos lectores de prensa debían cumplir con unos mínimos requisitos de formación intelectual, como era saber leer y escribir. Los altos índices de analfabetismo de las sociedades occidentales era un freno evidente para la difusión de la prensa. En el ámbito de la política del último cuarto del siglo XIX sucederán dos grandes aportaciones que incidirán en el desarrollo de la prensa del momento. Por un lado, la legislación sobre prensa, que amplió notablemente en los años 80 las posibilidades de impresión de diarios, recortando el régimen de sanciones y las obligaciones económicas para publicar. La otra cuestión que benefició a la prensa fue la democratización de la política. Este concepto tuvo una plasmación concreta en varios países europeos, la concesión del sufragio universal. En España, el gobierno liberal aprobaba una nueva ley que suponía el sufragio universal en junio de 1890. Los periódicos se erigen en instrumentos donde buscar las numerosas pistas que dieran las claves de la cambiante sociedad. Los individuos que eran susceptibles de ser movilizados por la acción política y que antes permanecían al margen del sistema van a encontrar un nuevo interés por las cuestiones públicas. Superadas las cicatrices de la Guerra de Secesión, el país, Estados Unidos, se lanzaba de lleno a un periodo de crecimiento desorbitado, donde se iban a plantar las bases del capitalismo industrial americano. La prensa norteamericana ya había vivido importantes experiencias de un periodismo de mayor difusión a partir de la década de 1830. Nombres como Day con el The New York Sun en 1833, Gordon Bennett del New York Herald en 1835 u Horace Greeley del New York Tribune en 1841. Prensa de centavo que daba un tratamiento más accesible a la información y que fue capaz de atraer la publicidad con tiradas que alcanzaron las decenas de miles de ejemplares en las décadas siguientes. Es a partir de la década de los 80 y con el impulso de la experiencia de Pulitzer cuando la prensa de Nueva York va a iniciar su periodo dorado. Pulitzer sentó las bases del modelo sensacionalista, definido por el recurso a la sensación en las noticias, a la interpelación de la audiencia y a la autopromoción continua del diario. Hearst representa a la prensa amarilla, la cual, partiendo de los esquemas sensacionalistas, recurre a la mentira y el engaño de los lectores. El éxito de Pulitzer se basó en una combinación de varios elementos. El periódico salió a un precio bajo, 2 centavos, asequible para las capas populares. Planificado además para que el aumento de los costes de producción o la competencia no hiciera fracasar económicamente a la empresa. Los contenidos se expresaban en un lenguaje claro y sencillo, pensado en los miles de inmigrantes de la ciudad que no tenían un elevado nivel cultural. La presentación de la primera página es lo que sirve de reclamo para su venta. La portada es más atractiva y más dinámica que la del resto de sus competidores. Es lo que se ha denominado sensacionalismo formal o externo, con la introducción de impactantes titulares, bloques de textos diferenciables e ilustraciones habituales. Cabe destacar la introducción de una tira humor denominada The Yellow Kid. La información tenía un fuerte componente sensacionalista que se manifestaba en la predilección por las noticias llamadas de interés humano, crímenes, dramas personales, etc. El periódico se convertía en un importante agente social, algo desconocido hasta la fecha. The Wall pretendía, mediante intensas campañas de autopromoción, donde recordaba las cifras de tirada, lograr una apariencia de diario importante. Frente a Pulitzer se encuentra el amarillismo de Hearst. Será William Randolph Hearst, uno de los grandes magnates de la prensa moderna, el que disputará a Pulitzer el liderazgo de las tiradas, llevando a los extremos las técnicas del sensacionalismo y creando un nuevo modelo de periodismo más agresivo y sin escrúpulos que se denominó el amarillismo.
Partiendo de una sólida posición económica y de una enorme ambición, una de sus constantes a lo largo de su carrera va a ser la de potenciar sus medios y debilitar a la competencia fichando a sus mejores hombres. Tras sus inicios en el San Francisco Examiner, que le regaló su padre, un senador por California que empleó este diario como plataforma de lanzamiento político, el objetivo principal de Hearst era Nueva York. Compra en 1895 un diario en ruinas, The Morning Journal, que curiosamente lo había creado Pulitzer en 1882 y que después lo había vendido. Y Hearst lo transforma en el New York Journal, que inició una guerra periodística con The Wall, bajo el precio del diario 1 centavo, y contrató a los mejores hombres que trabajaban para Pulitzer. Su falta de consideración hacia los lectores provocaban continuos cambios en la línea ideológica del medio, y su periodismo se resume muy bien en una frase que popularizó: mientras otros hablan, el Journal actúa. Francia era uno de los países europeos que por tradición periodística partía de una situación ventajosa para desarrollar una prensa de masas. El periodo de la Tercera República, sobre todo a partir de 1879, con sus leyes de prensa liberalizadoras y su apasionada efervescencia política y social, actuaría de marco idóneo para su expansión. Su mercado estaba dominado por grandes medios, en manos de importantes corporaciones financieras. La relativa debilidad de la sociedad de consumo francesa impedía la existencia de un potente mercado publicitario, lo que provocaba dificultades entre los grandes diarios para lograr cuadrar sus cuentas con los ingresos por ventas y publicidad. Francia era un país donde los comerciantes eran refractarios a la publicidad comercial. A finales del siglo, Le Petit Parisien encabeza el liderazgo de la prensa popular de la misma manera que la agencia Havas domina el mercado de la información en Francia. La prensa tenía en Gran Bretaña un excelente mercado para que pudiera consolidarse un sector con tiradas masivas. Las reformas políticas durante el siglo XIX eliminaron trabas a la prensa, promovieron la educación obligatoria y ampliaron los derechos políticos. Durante esta época se incorporaron una nueva generación de lectores provenientes de las capas medias e incluso de las clases trabajadoras, mejor remuneradas, que se convertirán en compradores de esta nueva prensa. Los protagonistas del nuevo periodismo no serían los periódicos clásicos, sino publicaciones nuevas, con recursos diferentes propios de publicaciones marginales, expresiones del mundo de los mítines o las arengas públicas. La irrupción de la prensa sensacionalista no monopolizó la oferta periodística y surgieron modelos antagónicos, como fue el de una prensa más seria y conservadora. Aunque el objetivo era el mismo, lograr altos beneficios y convertir al diario en un rentable objeto de negocio, aunque empleando diferentes procedimientos. La aparición de este modelo se produce con la segunda etapa del New York Times. Dos grandes medios van a representar al sector de finales del siglo XIX hasta nuestros días: el Wall Street Journal, que nace en 1885, y el Financial Times, que nace en 1888. Las agencias de noticias, que había surgido en la mitad del siglo para responder a la necesidad creciente de información de los periódicos, van a vivir un enorme impulso a finales del siglo XIX. Las grandes agencias de noticias se lanzan a la conquista del mercado exterior. Existe una estrecha correlación entre el imperialismo y las áreas de influencia de las agencias. Esta distribución es fruto de acuerdos internacionales entre ellas para repartirse los espacios geográficos. La conexión entre las agencias y los gobiernos es clave para entender el proceso. Los gobiernos constituían desde sus primeros tiempos uno de los principales clientes de las agencias, a la vez que dependían de ellos para desarrollar su negocio. Havas representa la visión del Imperio francés, Reuters la del Imperio británico y Wolff la del Imperio alemán, y las grandes agencias americanas respondían a los intereses de importantes grupos de presión. Gracias por vuestra atención y un saludo.